Bienvenidos a las noticias, bienvenidos a la información en KF News, Noticias del Eje. Transmitimos desde el Eje Cafetero Colombiano, de ahí nuestro eslogan, Noticias del Eje, Eje Cafetero Colombiano, desde los departamentos de Quindío, Risaralda y Caldas, que se localizan en el centro occidente de nuestra querida tierra colombiana, de nuestro amado país, de nuestra bella tierra Colombia, que se ubica en Suramérica, bañada por dos océanos, el océano Atlántico al norte, el océano Pacífico al occidente, además país de ríos, país de montañas, país de exuberante naturaleza, y cuya gente tiene muchos, pero muchos valores. Es un país de gente trabajadora y honesta. Los malos son muy pocos. Pues bien, desde Colombia, desde el Eje Cafetero, esta señal informativa, esta señal noticiosa, KF News, y a lo que vinimos, primer boletín de noticias, KF News, Noticias del Eje. Boletín de noticias. En Risaralda han sido procesadas 4.825 muestras para COVID-19. La directora de Salud Pública Departamental, Sandra Gómez, dijo que es una muestra del cerco epidemiológico que se le hace a la pandemia. Agregó que la estrategia que se tiene actualmente es realizar un seguimiento a ciudadanos sospechosos de ser portadores del COVID-19. Asignan frecuencias de radio a gestión del riesgo en Caldas. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones asignó a Caldas 4 pares de frecuencias VHF y 1HF para la prevención y atención de emergencias. Todos los organismos de socorro del departamento quedarán comunicados mediante esta red digital. Por mal comportamiento, 1.000 conductores sancionados en Armenia. La cifra se viene sumando desde el 24 de marzo. Las sanciones más recurrentes se han ejecutado por transitar con pico y placa en el perímetro prohibido, conducir sin portar los documentos de ley como SOAT, revisión técnica, mecánica y licencia de conducción, y por violar el aislamiento obligatorio saliendo días que no le corresponde su pico y cédula. Precio de la carga de café hoy en Pereira y Manizales, 1.118.375 pesos. En Armenia, 1.118.500 pesos. El dólar hoy se cotiza en Colombia a 3.990 pesos con 10 centavos. Y a propósito de Colombia, el Ministerio de Salud reportó 305 nuevos casos de contagios en el país con COVID-19, además 18 fallecimientos. Las cifras totales en nuestro país son 7.973 casos de coronavirus y 358 fallecidos, 1.807 pacientes recuperados. KF News, Noticias del Eje. Desde los departamentos de Quindío, Risaralda y Caldas, la información, las noticias en KF News, Noticias del Eje. ¿Sabías que en Risaralda hay valientes anónimos? Sí, son esos rostros que no son tan conocidos. Son esos trabajadores incansables que siempre están dispuestos a prestar el mejor servicio. Esos que tienen turnos compartidos los 7 días de la semana y las 24 horas del día. Hablamos de los policías, el ejército, el personal de servicios públicos y de emergencias. Son todos los que con su compromiso hacen que Risaralda sea sentimiento de todos. En esta época de pandemia, de COVID-19, cuenta con ellos. Siempre están dispuestos a... Se pararon las empresas, pero no las ganas de construir país. Caldas no se paró, porque su gente late con más fuerza que nunca, porque el motor de nuestro departamento son aquellos héroes que no pararán de trabajar por todos. Fuerza Caldas. ¿Sabías que en Risaralda hay valientes anónimos? Sí, son esos rostros que no son tan conocidos. Son esos trabajadores incansables que siempre están dispuestos a prestar el mejor servicio. Esos que tienen turnos compartidos los 7 días de la semana y las 24 horas del día. Hablamos de los policías, el ejército, el personal de servicios públicos y de emergencias. Son todos los que con su compromiso hacen que Risaralda sea sentimiento de todos. En esta época de pandemia, de COVID-19, cuenta con ellos. Siempre están dispuestos a ayudar.
Un saludo especial a todos los usuarios de Figas. La compañía, consciente de la situación por la que estamos pasando en esta pandemia y cumpliendo todos los decretos y resoluciones del Gobierno Nacional referente a los alivios que debemos tener para aliviar un poco la situación de nuestros usuarios, hemos implementado un plan de acción con el ánimo de que en las facturaciones de los meses de abril y mayo se contemplen algunas medidas estipuladas por el Gobierno Nacional y unas por iniciativa propia de la compañía, pensando siempre en la calidad de vida y el bienestar de nuestros usuarios. Estas medidas son las siguientes. Para los usuarios de estratos 1 y 2, el Gobierno Nacional, a través de decretos y resoluciones, ha estipulado un plan de diferirle la factura a los usuarios de estratos 1 y 2, valga la redundancia, en el consumo y cargo fijo, a 0 interés. La compañía, complementando este plan de alivio, no solamente va a diferir el consumo y el cargo fijo, sino todos los conceptos relacionados con la facturación de los estratos 1 y 2, o sea, todo lo que tenga que ver con cargos por conexión, intereses de instalaciones internas, cuotas de brilla y otros servicios. El total de la factura será diferido a 36 meses y adicionalmente a eso tendrán 2 meses de gracia, o sea, comenzarán a pagar este diferimiento a partir de la facturación en el mes de julio. También los usuarios de estrato 1 y 2 que puedan y tengan la posibilidad de pagar el servicio, le vamos a dar un descuento del 10% del total de la factura, no como lo estipula la resolución del consumo y cargo fijo. Efigas ha contemplado dar el 10% del total de la factura a estos usuarios, que se verá reflejado en la próxima facturación. La invitación a todos los usuarios que tengan la posibilidad de pagar el servicio, que lo hagan. Las compañías de servicios públicos dependemos del recaudo para poder cumplir nuestros compromisos con nuestros proveedores y adicionalmente para mantener nuestros gastos de operación, administración y mantenimiento. Para los usuarios 3 y 4, la compañía también ha tenido unos beneficios importantes, adicionales a los que el Gobierno Nacional planteó. El Gobierno Nacional plantea de que el consumo y el cargo fijo se le financiará con una cuota de interés a 24 meses. Como un plan de alivio adicional, la compañía ha estipulado que el total de la factura, incluyendo los otros conceptos como lo comenté, cuotas de brilla, cargos por conexión, instalación interna y otros servicios, también se diferirán en estos casos de otros conceptos a 24 meses sin intereses. Eso es un alivio adicional que la compañía le está haciendo a estos usuarios de estratos 3 y 4. También con un periodo de gracia a partir de la facturación del mes de julio. Para los usuarios de estratos 5, 6 y usuarios comerciales e industriales, estamos estableciendo un diferimiento de la factura de 6 meses, un periodo para que esta factura también sea posible pagarla en los próximos 6 meses con una cuota de interés autorizado por el Gobierno Nacional. Adicionalmente, para los usuarios comerciales e industriales tendremos un tratamiento dependiendo del sector en el que estén para poder llegar a algunos acuerdos especiales de pago y puedan reactivar el dinamismo de la economía y el dinamismo de sus actividades. Todas estas medidas están encaminadas a buscarle la calidad de vida a nuestros usuarios, porque como Efigas queremos estar ahí siempre, dando una cuota adicional a lo que la ley nos obliga. Separaron las empresas, pero no las ganas de construir país. Caldas no se paró porque su gente late con más fuerza que... Un saludo especial a todos los usuarios de Figas. Separaron las empresas, pero no las ganas de construir país. Caldas no se paró porque su gente late con más fuerza que nunca, porque el motor de nuestro departamento son aquellos héroes que no pararán de trabajar por todos. Fuerza Caldas. ¿Sabías que en Risaralda hay valientes anónimos? Sí, son esos rostros que no son tan conocidos. Son esos trabajadores incansables que siempre están dispuestos a prestar el mejor servicio. Esos que tienen turnos compartidos los 7 días de la semana y las 24 horas del día.
Hablamos de los policías, el ejército, el personal de servicios públicos y de emergencias. Son todos los que con su compromiso hacen que Risaralda sea sentimiento de todos. En esta época de pandemia, de COVID-19, cuenta con ellos. Siempre están dispuestos a ayudar. Los valientes anónimos en el departamento de Risaralda, y a quienes la gobernación les ha querido rendir un homenaje a estos valientes anónimos. Servicio informativo KF News. Servicio informativo en Facebook, KF News Noticias del Eje, así nos pueden encontrar, KF News Noticias del Eje. Igualmente en Twitter, KF News Noticias del Eje, nuestra señal en directo, también en YouTube, KF News Noticias del Eje. Asimismo en TuneIn Radio, en la emisora virtual Manizales News, y también Manizales News en Colombia.com. A propósito de Manizales, en las recientes horas, el alcalde Carlos Mario Marín ha hablado sobre diversos temas, sobre diversos aspectos del acontecer en la capital del departamento de Caldas. Ha llamado la atención de los ciudadanos, de los manizaleños, por el gran número de personas presentes en la calle, y ha llamado la atención de ellos con el fin de que acaten las normas establecidas por el presidente de la República, Iván Duque Márquez, y desde luego las normas establecidas en el orden municipal. Además ha hablado, entre otros aspectos, de alivios para los empresarios, para los comerciantes, créditos, alivios financieros y créditos para los comerciantes. Escuchemos al alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín. Quiero iniciar este programa hablándoles que tenemos en nuestra ciudad en materia de salud algo que contarles, una nueva novedad, ya muchos lo saben. Tenemos la primera persona fallecida. A su familia, todo nuestro respaldo. Nos entristece profundamente que el virus ya se esté llevando la vida de nuestros manizaleños, y que desde el primer minuto en el que nos propusimos salir de este reto de la mejor manera fue pensando en estar preparados para este momento. Hoy quiero contarles que cada vez nuestra capacidad hospitalaria está mejor, pero nos entristece profundamente la pérdida de cualquiera de nuestros ciudadanos. Por eso queremos hacerles este llamado y hacer hincapié en que las calles de nuestra ciudad se llenan, muchas veces sin permiso a que las restricciones puedan efectivamente permitirles a muchas personas caminar. El presidente de la República ha dicho en los diferentes decretos presidenciales que no pueden salir sino las personas debidamente autorizadas. Pueden ver ustedes en las imágenes entonces cómo hemos preparado nuestra red hospitalaria, y quisiera decirles que el día de ayer teníamos 22 infectados, el día de hoy tenemos 21 por una razón, un error del Instituto Nacional de Salud estaba adjudicando uno de los casos provenientes de la ciudad de Cali a nuestra ciudad Manizales. Este error ya ha sido subsanado por el Instituto Nacional de Salud. Se han recuperado 10 personas. El día de ayer y el día de hoy nos mantenemos en la misma cifra, y como lo dije en principio, ha fallecido lastimosamente una ciudadana de la tercera edad, a quien le mandamos nuestro abrazo y todo nuestro respaldo a esta familia. 830 personas han sido identificadas como sospechosas, 21 reportes confirmados como positivos, pero además 624 reportados como negativos nos permiten entender que al día de hoy tenemos 185 casos pendientes. Ha sido una batalla diaria
para que el Instituto Nacional de Salud nos dé todas las cifras a tiempo. Y hacemos un llamado para que podamos seguir identificando rápidamente todos los casos positivos y negativos de nuestra ciudad. Aquí quiero decirles que cuenten que como gobernante voy siempre a contarles la verdad de todo lo que suceda, pero además siempre siguiendo los protocolos que vienen desde los niveles nacionales y directivos como el Instituto Nacional de Salud. En ese sentido, quisiera pasar al segundo punto de nuestro programa, después de haberles hecho un análisis. No pudimos mostrarles las imágenes de apoyo donde les quería mostrar el centro de nuestra ciudad el día de hoy, pero es la verdad algo que me pregunto día a día. ¿Por qué los manizaleños salen de su casa muchos sin la autorización del presidente? La vida, decía un proverbio chino, que es muy fácil de llevar y que a veces los humanos la complicamos. Les pedimos a todos que en este momento entiendan que es el momento de quedarse en casa y si no tiene necesidad de salir, no salga. Es la única manera que nos va a permitir seguir llevando de esta manera la emergencia. Quiero ahora hablarles a los empresarios, a los comerciantes, a los pequeños empresarios de Manizales Responde. Una línea que hemos creado con la Gobernación de Caldas y Bancoldex, con el Gobierno Nacional que le ha entregado a nuestra ciudad, gracias a los aportes de los impuestos de los manizaleños, un cupo de 72.000 millones para Manizales. 72.000 millones de pesos que ustedes podrán hacer efectivos. 60.000 de ellos los pone la Alcaldía de Manizales y 12.000 de ellos la Gobernación de Caldas. Estos cupos son para darle crédito a las personas que necesitan darle un auxilio a las empresas que más lo necesitan. Por esto, acceder a este crédito es muy fácil. Lo primero que deben hacer es llamar a la línea 893-1371. 893-1371, y aquí en Manizales Responde le van a decir las pautas de cuáles son los pasos que debe seguir para hacer uso de este crédito. Lo segundo, y que quiero contarles, es que allí recibirán una lista de las entidades que podrán hacerle este crédito en cada una de sus entidades financieras, y dirigiéndose a cada una de las entidades podrán entonces hacer uno de estos préstamos. Lo siguiente que deben hacer es presentar esta documentación y esperar una respuesta. Finalmente, el banco se contactará con usted para conocer la aprobación del crédito. Esta línea la hemos sacado con una función, y es empezar a reactivar nuestra economía. Desde el primer minuto propusimos que el primer valor para cuidar de los ciudadanos era la vida, posteriormente sus bienes básicos insatisfechos, que todos tuvieran que comer, y tercero, reabrir paso a paso la economía. Este es el primero de los pasos y esfuerzos financieros que hacemos para recuperar la economía de cada una de sus empresas. ¿Para quiénes son estos créditos que vamos a desembolsar? Para personas independientes, comerciantes a quienes se les hará una visita domiciliaria, al señor de la peluquería o a quien tiene un negocio independiente, pero además a los microempresarios, pequeños, medianos y grandes empresarios, a quienes se les verificará por medio de su Cámara de Comercio que podrían acceder a este recurso. ¿Y para qué es este crédito? Para acceder a capital de trabajo, para comprar equipos para su empresa funcionar, pero además los insumos que necesitan para seguir trabajando. En este sentido, quiero contarles a esos comerciantes independientes, a los peluqueros, manicuristas, profesionales independientes, esteticistas, que podrán acceder hasta 25.000 millones de pesos, hasta 25.000 millones de pesos, donde podrán ser beneficiarios por un crédito máximo hasta de 20.000. Esto les permitirá tener oxígeno, pero a los microempresarios también les vamos a dar un aliento. Podrán entonces acceder hasta 10.000 millones de pesos y ser beneficiarios de créditos hasta de 100 millones. En este sentido, queremos hablarles además a los pequeños y medianos empresarios. ¿Cuál es la diferencia de los microempresarios?
que son empresas que tienen menos de 10 trabajadores. Los pequeños y medianos son empresas que tienen hasta 50 trabajadores, pero además que sus nóminas superan los 2.000 millones de pesos. En este sentido, quiero contarles que ellos tendrán hasta 15.000 millones y se podrán beneficiar de créditos por una bolsa de hasta 700 millones de pesos. Finalmente, a los grandes empresarios, queremos decirles que tienen una bolsa hasta de 15.000 millones de pesos y podrán ejecutar un crédito de 1.500 millones de pesos, hasta 1.500 millones de pesos. Puntualmente, hay un sector que va a ser golpeado y está siendo golpeado por esta emergencia. El sector turístico. Las MIPYMES de este sector podrían acceder hasta 7.000 millones de pesos dependiendo del tamaño de la empresa. Es uno de los grupos que nos tiene pensando cómo vamos a reactivar poco a poco nuestra economía. ¿Qué características tiene este crédito? A todos los televidentes que están en su casa, lo primero que queremos decirles es que nos aseguramos desde la Alcaldía de Manizales que las personas pudieran acceder a este. Es decir, tenemos un soporte del Fondo Nacional de Garantías hasta del 80%. Para los ciudadanos que no tienen capacidad de endeudamiento, logramos que el Estado, el Fondo Nacional de Garantías, subsidie hasta el 80% del cupo de endeudamiento para que puedan acceder fácilmente a este crédito. Son condiciones diferentes. Y que las microempresas, pymes y grandes empresas tengan hasta 3 años para pagar y que empiecen a pagar 6 meses después de que soliciten este crédito, después de que pase la emergencia, para que tengan oxígeno, en cuotas mensuales y trimestrales, y los intereses siempre van a estar por debajo de lo que ofrece un banco. Hicimos un llamado específico a los bancos. Es el momento de estar del lado de la gente. A los empresarios independientes son unas características similares. Tendrán un plazo hasta de 2 años para pagar, empezarán a pagar después del 4.º mes, en cuotas mensuales, y siempre estará 2 puntos por debajo del mercado esta tasa de interés. Es decir, un interés pequeño, muy pequeño. En este sentido, quiero darle paso a las preguntas fundamentales que nos han hecho desde el primer momento. El primer momento en el cual muchos ciudadanos empezaron a preguntar por esta línea de Manizales responde que hasta el día de hoy ya han llamado para hacer efectivos estos créditos cerca de 376 personas. 376 ciudadanos han llamado para hacernos preguntas de cómo funciona. Y tenemos unas preguntas frecuentes, y para esto me acompaña hoy la secretaria de Sostenibilidad, de Medio Ambiente, Natalia Escobar, quien además maneja los temas económicos desde el gabinete de crisis de nuestra ciudad. Con Natalia, pero además con Manuela, queremos aclarar las dudas de los manizaleños en esta sección que se llama Manizales Pregunta. Muy bien, manizaleños, es momento entonces de leer algunas de las preguntas que hemos consolidado a través de las diferentes plataformas de la Alcaldía de Manizales. La primera pregunta es: ¿qué tiene que ver la gobernación y la alcaldía en el préstamo si se hace con un banco a través de Bancoldex? Secretaria. Bueno, el gobierno nacional efectivamente lanza unos créditos para todo el país. Estos créditos van a todas las empresas de Colombia, no hay algunos dedicados para Manizales, sino que cualquier empresa en situación de competencia puede acceder a alguno de estos créditos. Si algún municipio o algún departamento quiere tener una línea dedicada para favorecer a las empresas de su región, tiene que hacer una cofinanciación adicional. Esta cofinanciación para el caso de Manizales fue de cerca de 3.000 millones de pesos y más o menos unos 600 millones de la gobernación de Caldas. Hacer esta cofinanciación nos permitió jalar 120.000 recursos para el departamento y la ciudad, exclusivamente para las empresas de la región. Entonces, gracias a esta cofinanciación que están haciendo la alcaldía y la gobernación, es que los empresarios pueden acceder de manera prioritaria a estos recursos. Si no, tendrían que entrar a competir con las diferentes empresas del país. Muy bien, la segunda pregunta es: ¿los bancos prestarán a negocios que no están incluidos en las excepciones de los decretos presidenciales? Sí, así es, Manuela. Indistintamente de si está operando o no en este momento, los créditos se desembolsan a las empresas que cumplan con las
características mencionadas y con las condiciones. Para ponerle un ejemplo, el sector turístico, que es el de uno de los más golpeados en este momento y que no está operando, incluso tiene una línea dedicada para ellos mismos. Aquí lo que importa es el impacto que puedan tener estas empresas, el tejido empresarial, y que queremos recuperar el empleo y darle a los empresarios la confianza de que vamos a salir adelante de esta crisis. Muy bien. La tercera pregunta es... Tienes que pasarla como así. Acá. Ajá. ¿Es cierto que los bancos otorgan el crédito de acuerdo a la capacidad de endeudamiento y data crédito? Bueno, se hace un estudio, por supuesto, de las empresas, pero la buena noticia aquí es que el Fondo Nacional de Garantías puso unas garantías que van hasta el 80%. Esto quiere decir que cuando los empresarios vayan a pedir el crédito, usualmente lo más complejo es la garantía, el respaldo que tienen que tener. En este caso no lo van a tener que tener porque el 80% de la garantía va a ser puesta por el Gobierno Nacional a través del Fondo Nacional de Garantías. Esto es una gran noticia para los empresarios que van a poder acceder mucho más fácil que en situaciones ordinarias a estos recursos de crédito. Muy bien, continuemos entonces. Córrelo como así. Sí. Eso. ¿Cuál es el número de la línea? Este. 893-1371, 893-1371. Los independientes, secretaria, tienen que estar legalizados en Cámara de Comercio para acceder a los créditos. No, digamos que hay una parte de la línea que va dedicada a empresarios independientes, a las que se les hace una visita de verificación independientemente de su condición de formalización a través de la Cámara. Entonces, digamos que está abierto el mecanismo para que diferentes empresas, independientemente de su tamaño, de su razón social o de la actividad que estén desempeñando, puedan acceder a estos recursos de crédito que son para dar un alivio a estas empresas y a las personas que más lo necesitan en este momento. Querida Natalia, yo quisiera que le cuentes a los televidentes en materia de reactivación económica por qué es tan importante todos estos esfuerzos que hemos hecho desde el gobierno municipal para empezar a reactivar la economía. Bueno, en esto es muy importante tener en cuenta una cosa, alcalde y ciudadanos, y es que la economía no depende del gobierno local, la economía depende de un ecosistema en el que están los empresarios, en el que están los ciudadanos y las personas que trabajan por sacar adelante la economía. ¿Qué hace un gobierno? Es propiciar las condiciones para que los empresarios puedan producir. En este caso, darle la confianza a los empresarios, a dar herramientas como por ejemplo el crédito, como por ejemplo otra clase de programas que permitan dar incentivos para la actividad económica. ¿Qué hemos hecho nosotros? Trabajar de la mano con los empresarios. Esta línea la revisamos con muchos empresarios para revisar sus condiciones, que sí estuvieran de acuerdo, que sí respondieran a las necesidades que tienen en este momento, pero también hemos estado ahí atentos con ellos, trabajando desde el día 1 para que la reactivación y la reapertura que ya se está dando pues se hagan de una manera muy responsable y nos permita activar la economía, pero cuidando también la salud de los ciudadanos. Se pararon las empresas, pero no las ganas de construir país. Caldas no se paró porque su gente late con más fuerza que nunca, porque el motor de nuestro departamento son aquellos héroes que no pararán de trabajar por todos. Fuerza Caldas. ¿Sabías que en Risaralda hay valientes anónimos? Sí, son esos rostros que no son tan conocidos. Son esos trabajadores incansables que siempre están dispuestos a prestar el mejor servicio. Esos que tienen turnos compartidos los 7 días de la semana y las 24 horas del día. Hablamos de los policías, el ejército, el personal de servicios públicos y de emergencias. Son todos los que con su compromiso hacen que Risaralda sea sentimiento de todos. En esta época de pandemia, de COVID-19, cuenta con ellos. Siempre están dispuestos a ayudar. Un saludo especial a todos los usuarios de Figas. La compañía, consciente de la situación por la que estamos pasando en esta pandemia y cumpliendo todos los decretos y resoluciones del Gobierno Nacional referente a los alivios que debemos tener para aliviar un poco la situación de nuestros usuarios, hemos implementado un plan de acción con el ánimo de que en las facturaciones de los meses de abril y mayo se contemplen algunas estipuladas por el Gobierno Nacional y unas por iniciativa propia de la compañía, pensando siempre en la calidad de vida y el bienestar de nuestros usuarios. Estas medidas son las siguientes. Para los usuarios de estratos 1 y 2, el Gobierno Nacional, a través de decretos y resoluciones, ha estipulado un plan de diferirle la factura a los usuarios de estratos 1 y 2, valga la redundancia, en el consumo y cargo fijo.
a cero interés. La compañía, complementando este plan de alivio, no solamente va a diferir el consumo y el cargo fijo, sino todos los conceptos relacionados con la facturación de los estratos 1 y 2, o sea, todo lo que tenga que ver con cargos por conexión, intereses de instalaciones internas, cuotas de brilla y otros servicios. El total de la factura será diferido a 36 meses y adicionalmente a eso tendrán 2 meses de gracia, o sea, comenzarán a pagar este diferimiento a partir de la facturación en el mes de julio. También los usuarios de estrato 1 y 2 que puedan y tengan la posibilidad de pagar el servicio, le vamos a dar un descuento del 10% del total de la factura, no como lo estipula la resolución del consumo y cargo fijo. Efigas ha contemplado dar el 10% del total de la factura a estos usuarios, que se verá reflejado en la próxima facturación. La invitación a todos los usuarios que tengan la posibilidad de pagar el servicio, que lo hagan. Las compañías de servicios públicos dependemos del recaudo para poder cumplir nuestros compromisos con nuestros proveedores y adicionalmente para mantener nuestros gastos de operación, administración y mantenimiento. Para los usuarios 3 y 4, la compañía también ha tenido unos beneficios importantes, adicionales a los que el gobierno nacional planteó. El gobierno nacional plantea de que el consumo y el cargo fijo se le financiará con una cuota de interés a 24 meses. Como un plan de alivio adicional, la compañía ha estipulado que el total de la factura, incluyendo los otros conceptos como lo comenté, cuotas de brilla, cargos por conexión, instalación interna y otros servicios, también se diferirán en estos casos de otros conceptos a 24 meses sin intereses. Eso es un alivio adicional que la compañía le está haciendo a estos usuarios de estratos 3 y 4. También con un periodo de gracia a partir de la facturación del mes de julio. Para los usuarios de estratos 5, 6 y usuarios comerciales e industriales, estamos estableciendo un diferimiento de la factura de 6 meses, un periodo para que esta factura también sea posible pagarla en los próximos 6 meses con una cuota de interés autorizado por el gobierno nacional. Adicionalmente, para los usuarios comerciales e industriales tendremos un tratamiento dependiendo del sector en el que estén, para poder llegar a algunos acuerdos especiales de pago y puedan reactivar el dinamismo de la economía y el dinamismo de sus actividades. Todas estas medidas están encaminadas a buscarle la calidad de vida a nuestros usuarios, porque como Efigas queremos estar ahí siempre, dando una cuota adicional a lo que la ley nos obliga. Se pararon las empresas, pero no las ganas de construir país. Caldas no se paró porque su gente late con más fuerza que nunca, porque el motor de nuestro departamento son aquellos héroes que no pararán de trabajar por todos. Fuerza Caldas. ¿Sabías que en Risaralda hay valientes anónimos? Sí, son esos rostros que no son tan conocidos. Son esos trabajadores incansables que siempre están dispuestos a prestar el mejor servicio. Esos que tienen turnos compartidos los 7 días de la semana y las 24 horas del día. Hablamos de los policías, el ejército, el personal de servicios públicos y de emergencias. Son todos los que con su Risaralda se hacen. En esta época COVID-19, cuenta con ellos. Siempre están
Bueno, muy buenos días, Carlos. Oyentes y televidentes de este canal Medio Alternativo, un especial saludo para todos en el eje cafetero. Efectivamente, Carlos, hay opiniones y hay necesidad de discutir con la gente lo que se avecina y que se va a venir en materia de muchas decisiones rápidas. El país reclama ya vastos sectores de los sectores productivos, de los sectores obreros, de las personas que viven, en la mayoría que viven del rebusque, soluciones efectivas y ya están pidiendo realmente que haya actividad industrial, actividad comercial. El gobierno saca una serie de medidas en materia de lo que tiene que ser los protocolos que deben cumplir todo el mundo. Pero también hay que decir una cosa, paralelo a eso, se viene una situación que a todos nos concierne, decisiones y modificaciones en materia, por ejemplo, laboral, en materia de nuestros derechos, en materia de los servicios públicos, en materia de ingresos, en toda la materia fiscal, en nuevas imposiciones, lo más seguro es que habrá una reforma tributaria, en fin. Y eso nos tiene que llamar a una reflexión. Estas épocas de pandemia, estos confinamientos, que son rechazados por muchas sociedades y por importantes sectores, en el hecho de que esto puede conducir al final estos confinamientos y esta sociedad completamente amarrada, encerrada en una casa, al final conduce a una libertad de menos libertad de expresión y menos posibilidad de crítica. Y mire lo que sucedió la semana pasada en el Congreso de la República. Se vienen dando una serie de situaciones graves, porque todas las sesiones que ya no se hacen de manera presencial, aunque la democracia se hace de manera presencial, allí se está haciendo en sesiones virtuales, donde hay ausencia de un verdadero debate, no hay control a las decisiones del gobierno nacional. Usted ve que las mesas directivas ya le apagan el micrófono o no dejan entrar a ciertos sectores alternativos de determinados partidos políticos. El caso que le pasó a Jorge Enrique Robledo del Polo Democrático, a esta niña Gobertus, de representante a la Cámara por el Partido Verde, que estaban haciendo debates sobre los temas trascendentales de la nación y le cortaron. Además, también lo que se viene denunciando desde el pasado sábado sobre la situación que continúan las chuzadas desde las divisiones de inteligencia y contrainteligencia del ejército contra líderes sociales, contra dirigentes políticos, contra importantes miembros de los medios de comunicación nacional e internacional, que demuestra que no ha cesado lo que desde los años 2000 se viene montando desde el DAS, el seguimiento y la actitud de constreñimiento contra esos sectores alternativos. Eso demuestra que realmente el país no está preparado y que estamos en una situación muy grave. Indudablemente vamos a una serie de reformas. Lo que plantea el señor vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, el domingo en El Tiempo, que habla de una reforma laboral, donde ya se pueda pagar por horas, donde realmente se pueda pagar por menos del salario mínimo y por secciones del país, por regiones. Entonces aquí va a haber a una región le pagan determinado salario mínimo por hora. Habla de la necesidad de acabar lo que tiene que ver con las cesantías o restricción en materia de pago de recargos nocturnos y de los recargos que todavía subsisten. O sea que viene una serie de hechos que uno ve que es un mensaje que se manda por parte ya de un aliado del gobierno. Cambio Radical aparece ya como un gran aliado del gobierno del Centro Democrático, tiene una bancada importante y por lo tanto ya le dieron ya 2 ministerios porque le acaban de entregar el ministerio de las TIC. O sea, yo no veo que este mensaje y este escrito de Germán Vargas Lleras no obedezca sino a una situación ya planteada con el gobierno nacional. Van a tomar reformas por la vía de los decretos de emergencia económica y social. No va a haber debate en el Congreso de la República y por lo tanto aquí va a que la clase media y la clase trabajadora son los que vamos a pagar todos los desastres que trajo esta pandemia. Al final nos vamos a seguir empobreciendo. Y quiero poner otro ejemplo en el tema de los servicios públicos domiciliarios, tema que se repite a lo largo y ancho del país, en todos los sectores, pagando altísimas tarifas y buscando que haya una respuesta efectiva por parte del gobierno nacional que no se da. Uno de los renglones o de los servicios que más ha subido es el servicio de la energía eléctrica. Un alto comisionado que en una entrevista para el periódico El Tiempo el pasado fin de semana hablaba de que se iban a tomar una serie de medidas
medidas para suavizar los altos costos de los servicios de energía. Y hablaba, por ejemplo, que en el mes de marzo, óigase bien, escuchemos y realmente miremos qué es lo que está pasando. Carlos, en el solo mes de marzo, ese alto comisionado dijo que el valor de generación de energía entre el 1 y el 20 de marzo pasado subió más del 25%. O sea, ese solo componente del servicio de energía, que están el de distribución, el de pérdidas, el de comercialización, hay una serie de factores que están ahí asociados. Ese solo. Entonces ellos tomaron una decisión, no de modificar la estructura de costos, sino de garantizarle a los inversionistas que la tarifa no le vaya a rebajar. Entonces hablan, por ejemplo, de que los costos o los mayores valores, los usuarios van a poder tener la alternativa de disponer de decir, yo me acojo a determinado sistema tarifario que tienen que sacar las empresas y mis costos asociados a los mayores valores de la tarifa me los prolongan en el tiempo. Y ese valor, o sea, como usted me va a subir X plata, esa plata no me la subo ahora, sino súbame una parte y súbame más bien durante el largo plazo, lléveme eso a largo plazo, o sea, una refinanciación de todas las alzas que se vienen mensuales. Y esa refinanciación trae intereses bancarios, fíjese bien, intereses bancarios, que porque esos sistemas y esos comercializadores de energía que el país viene protegiendo no pueden perder, pero perdemos nosotros. O sea, que hay una situación de abuso de posición dominante de un servicio esencial como la energía eléctrica que se convirtió, que era un patrimonio nacional, o sea, patrimonio de todos nosotros, se privatizó y se le entregó a otros sectores para que nos expoliara, para que nos empobreciera. Yo veo una situación muy grave, por eso la necesidad apremiante de discutir, de que una vez en estos días todos estemos participando activamente, o utilicemos las redes sociales, la dirigencia política en la protesta organizada, porque se vienen una reforma que van a seguirnos empobreciendo. Ya hoy, por ejemplo, se habla de que 8 de cada 10 colombianos ya no tienen con qué pagar sus deudas, las deudas en materia de arrendamientos, no hay ingresos, hay un empobrecimiento, el aparato productivo completamente parado y por lo tanto aquí todo se va a otros sectores altos y nada para nosotros. Entonces, yo creo que mi mensaje final es que aprovechemos esto para salir adelante, para confiar que el país puede realmente pasar esta gota amarga, ir más allá de donde estábamos, hacer una serie de reformas en el sistema de salud, en el sistema educativo, en el sistema de servicios públicos domiciliarios, que hay una situación de atropello contra todos nosotros, nos están empobreciendo, y defender las mínimas conquistas laborales que tenemos. No podemos permitir que se vayan a quitar las cesantías o que los pocos empleados en Colombia que ayudan en sus hogares a otros vayan a perder, es que la cesantía, que no cobren las primas de junio o de diciembre, que rebajen su salario, en fin, es en nosotros, en nuestra posición crítica, en nuestra posición de movilización, en nuestra decisión de construir un país más amable, un país más justo, un país donde quepamos todos. No es que digamos que vamos a acabar el gran empresariado, pero no puede seguir pagando la clase media y trabajadora todos los esfuerzos tributarios para que nos sigan empobreciendo. Ese sería mi comentario, Carlos, lo que dejo ahí para todas las personas que nos oyen en esta hora de la mañana, para que sigamos analizando y mirando de nuestros hogares en el confinamiento, cómo son las decisiones que toman el país y de qué manera nos afectan. Ingeniero, habla usted de servicios públicos, esos alivios, entre comillas, que ha anunciado el gobierno nacional con ocasión de esta emergencia que vivimos. ¿Cuál es su concepto sobre el particular? ¿Sí son verdaderos alivios? No, no son alivios. Lo que te explicaba anteriormente es lo que a la gente le vienen a decir ahora, que los bancos llaman a los deudores y le dicen, no, pues no pague estos 2 meses y estos 2 meses se los trasladamos, entonces volvemos a prolongar la deuda. O sea, ahogan a la gente. Eso no son alivios. No pueden ser alivios, por ejemplo, lo que dice ese comisionado de la regulación de energía eléctrica, que al costo de energía, óigase bien, Carlos, le están asociando y estamos pagando los conflictos de las empresas de energía que tienen con las líneas de transmisión. Acuérdese que hace unos 3 años o 4, en el sector del eje cafetero, hay un conflicto con la empresa de energía de Bogotá por una línea de transmisión que viene haciendo un daño en todos estos sectores ambientales. Dicen que toda esa situación, todos esos mayores valores, todas esas pérdidas para esas empresas
están clavadas en la tarifa. Óigase bien, o sea, no pierden ninguna, hacen lo que les da la gana, montan proyectos por encima de las decisiones de la gente, de los derechos de la gente, para que al final con la tarifa estemos pagando. O lo que está pasando con el Electricaribe. Vinieron unos señores, privatizaron el Electricaribe a Corelca hace unos años, se la entregaron a unos sectores, no fueron capaces con ellos, la expoliaron, se la vendieron a inversionistas españoles, los españoles vinieron, no hicieron y deshicieron, dejaron unos pasivos altísimos, el gobierno tuvo que asumir esos pasivos, ahora se la entrega a un sector privado y nadie paga, y al final estamos pagando nuevamente una sobretasa en cada kilovatio de energía para poder cubrir toda esa corruptela y todo eso que hacen inversionistas que vienen no solamente a la especulación y no al servicio de los intereses de la nación, Carlos. Eso, para mí, hay una situación muy grave. Yo creo que debe haber una reforma de fondo a la ley 142 que permita que haya una mayor participación de los usuarios y del sector público en el control y manejo de esas empresas, y no puede quedar simplemente al amaño y a los intereses de ciertos inversionistas. Y en unas comisiones reguladoras y en una superintendencia que están más aliados de ellos que de los verdaderos ciudadanos, que somos los que construimos las redes, los que construimos el gran patrimonio, y ahora nos empobrecen a través de las tarifas. La opinión del ingeniero Carlos Alfredo Crosby Ferro, es concejal de Pereira, exdiputado de Risaralda, es candidato a la alcaldía de Pereira. Ingeniero, muchos éxitos, muy amable. Bueno, un feliz día para todos, muchos abrazos y vamos adelante. Y como lo digo, vamos con optimismo, vamos a salir de la actual crisis, pero también con decisión, con posición crítica y sabiendo que tenemos que luchar por construir una Colombia mejor. Muy buenos días. Sí, señor. Muchísimas gracias al ingeniero Carlos Alfredo Crosby Ferro, su participación, su análisis en este servicio informativo KF News, transmitiendo desde el eje cafetero colombiano. KF News, noticias del eje, desde los departamentos de Quindío, Risaralda y Caldas, que conforman el eje cafetero, o Triángulo del Café, como también muchos le llaman, que se ubica en el centro occidente de esta querida tierra colombiana. Y Colombia en Sudamérica. De nuevo, desde aquí, el cordial saludo, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Y les recordamos que hoy es martes 5 de mayo del 2020. Martes 5 de mayo del 2020. Se pararon las empresas, pero no las ganas de construir país. Caldas no se paró porque su gente late con más fuerza que nunca, porque el motor de nuestro departamento son aquellos héroes que no pararán de trabajar por todos. Fuerza Caldas. Servicio informativo KF News, noticias del eje. Sigamos con más información. Esta noticia también es importante. ¿Sabías que en Risaralda hay valientes anónimos? Sí, son esos rostros que no son tan conocidos. Son esos trabajadores incansables que siempre están dispuestos a prestar el mejor servicio. Esos que tienen turnos compartidos los 7 días de la semana y las 24 horas del día. Hablamos de los policías, el ejército, el personal de servicios públicos y de emergencias. Son todos los que con su compromiso hacen que Risaralda sea sentimiento de todos. En esta época de pandemia, de COVID-19, cuenta con ellos. Siempre están dispuestos a ayudar. Nos unimos a ese mensaje que la Administración Departamental de Risaralda, en cabeza de Víctor Manuel Tamayo Vargas, les hace a estos héroes anónimos, verdaderos héroes anónimos, los policías, los soldados, los bomberos, todos quienes integran los organismos de socorro, pero también los médicos, las enfermeras, tantos héroes anónimos que hay, que están en la primera línea de batalla contra el COVID-19 y que son poco valorados, como también los técnicos ambientales, ¿sí? Las personas que laboran recogiendo las basuras,
Sí, ellos son héroes anónimos. Ellos son héroes anónimos. Más información, más noticias en KF News, Noticias del Eje. Nuestro segundo boletín de noticias. Boletín de noticias. Desde el Departamento de la Prosperidad Social se anunció que a partir del lunes 11 de mayo se iniciará el pago del incentivo de familias en acción correspondiente al ciclo 3 2020 de los meses de febrero y marzo. El cobro debe ser de acuerdo con el pico y cédula establecido en Armenia, para que los beneficiarios bancarizados del Quindío tengan sus recursos en DaviPlata y los no bancarizados puedan cobrar en efectivo. El Departamento para la Prosperidad Social hará el giro de recursos correspondientes el viernes 8 de mayo. El Ministerio de Salud ya envió a Caldas 11.000 kits de extracción para realizar pruebas de COVID-19 en el laboratorio de la Universidad de Caldas. Se espera la llegada de reactivos complementarios para masificar las pruebas tomadas en el departamento. El gobernador de Risaralda, Víctor Manuel Tamayo Vargas, instaló el periodo de sesiones extras de la Asamblea de Risaralda, durante el cual se analizará el Plan de Desarrollo Sentimiento de Todos 2020-2023. Precio de la carga de café hoy en Manizales y Pereira, carga de 125 kilos, 1.118.375 pesos. En Armenia, 1.118.500. El dólar hoy se cotiza en nuestro país, Colombia, a 3.990 pesos con 10 centavos. En el eje cafetero se han registrado 350 casos positivos para COVID-19. De la siguiente forma: en Caldas 79, en Risaralda 211, en el Quindío 60. Además, 14 decesos en los 3 departamentos. De la siguiente manera: en Caldas 3, en Risaralda 8, en el Quindío 3. Servicio informativo KF News, Noticias del Eje, directamente desde Caldas, Quindío y Risaralda. La información, las noticias desde el Triángulo del Café, centro occidente de nuestro país, Colombia. Un saludo especial a todos los usuarios de Figas. La compañía, consciente de la situación por la que estamos pasando en esta pandemia y cumpliendo todos los decretos y resoluciones del gobierno nacional referente a los alivios que debemos tener para aliviar un poco la situación de nuestros usuarios, hemos implementado un plan de acción con el ánimo de que en las facturaciones de los meses de abril y mayo se contemplen algunas medidas estipuladas por el gobierno nacional y unas por iniciativa propia de la compañía, pensando siempre en la calidad de vida y el bienestar de nuestros usuarios. Estas medidas son las siguientes. Para los usuarios de estratos 1 y 2, el gobierno nacional, a través de decretos y resoluciones, ha estipulado un plan de diferirle la factura a los usuarios de estratos 1 y 2, valga la redundancia, en el consumo y cargo fijo, a 0 interés. La compañía, complementando este plan de alivio, no solamente va a diferir el consumo y el cargo fijo, sino todos los conceptos relacionados con la facturación de los estratos 1 y 2, o sea, todo lo que tenga que ver con cargos por conexión, intereses de instalaciones internas, cuotas de brilla y otros servicios. El total de la factura será diferido a 36 meses y adicionalmente a eso tendrán 2 meses de gracia, o sea, comenzarán a pagar este diferimiento a partir de la facturación en el mes de julio. También los usuarios de estrato 1 y 2 que puedan y tengan la posibilidad de pagar el servicio, le vamos a dar un descuento del 10% del total de la factura, no como lo estipula la resolución del consumo y cargo fijo. Efigas ha contemplado dar el 10% del total de la factura a estos usuarios, que se verá reflejado en la próxima facturación. La invitación a todos los usuarios que tengan la posibilidad de pagar el servicio, que lo hagan. Las compañías de servicios públicos dependemos del recaudo para poder cumplir nuestros compromisos con nuestros proveedores y adicionalmente para mantener nuestros gastos de operación, administración y mantenimiento. Para los usuarios 3 y 4, la compañía también ha tenido unos beneficios importantes, adicionales a los que el gobierno nacional planteó. El gobierno nacional plantea de que el consumo y el cargo fijo se le financiará con una cuota de interés a 24 meses.
Como un plan de alivio adicional, la compañía ha estipulado que el total de la factura, incluyendo los otros conceptos como lo comenté, cuotas de brilla, cargos por conexión, instalación interna y otros servicios, también se diferirán en estos casos de otros conceptos a 24 meses sin intereses. Eso es un alivio adicional que la compañía le está haciendo a estos usuarios de estratos 3 y 4. También con un periodo de gracia a partir de la facturación del mes de julio. Para los usuarios de estratos 5, 6 y usuarios comerciales e industriales, estamos estableciendo un diferimiento de la factura de 6 meses, un periodo para que esta factura también sea posible pagarla en los próximos 6 meses con una cuota de interés autorizado por el gobierno nacional. Adicionalmente, para los usuarios comerciales e industriales tendremos un tratamiento dependiendo del sector en el que estén para poder llegar a algunos acuerdos especiales de pago y puedan reactivar el dinamismo de la economía y el dinamismo de sus actividades. Todas estas medidas están encaminadas a buscarle la calidad de vida a nuestros usuarios, porque como Efigas queremos estar ahí siempre, dando una cuota adicional a lo que la ley nos obliga. ¿Sabías que en Risaralda hay valientes anónimos? Sí, son esos rostros que no son tan conocidos. Son esos trabajadores incansables que siempre están dispuestos a prestar el mejor servicio. Esos que tienen turnos compartidos los 7 días de la semana y las 24 horas del día. Hablamos de los policías, el ejército, el personal de servicios públicos y de emergencias. Son todos los que con su compromiso hacen que Risaralda sea sentimiento de todos. En esta época de pandemia, de COVID-19, cuenta con ellos. Siempre están dispuestos a ayudar. Se pararon las empresas, pero no las ganas de construir país. Caldas no se paró, porque su gente late con más fuerza que nunca, porque el motor de nuestro departamento son aquellos héroes que no pararán de trabajar por todos. Fuerza Caldas. Pues como se dice popularmente, para atrás ni para tomar impulso. Fuerza Caldas, pero fuerza también Quindío, fuerza también Risaralda. Ayer la alcaldía de Pereira organizó un foro sobre servicios públicos e invitó desde luego a los gerentes de varias de las empresas que prestan servicios públicos en la capital risaraldense. Uno de ellos, el gerente de la empresa de aseo de Pereira, Mario León Osa, quien nos habla sobre cuáles son las medidas que se han tomado, qué acciones se han llevado a cabo con respecto pues a esta emergencia provocada por el COVID-19 en la capital del departamento de Risaralda. Nuestro alcalde hizo un esfuerzo público de los servicios y 3. Nosotros como empresa de aseo quisimos acompañarlo con sensibilización, como comunicaciones a nuestros ciudadanos. Si bien él ya puso su granito de arena, ya es responsabilidad de todos nosotros los ciudadanos de hacer uso debido de estos servicios públicos. Por eso lanzamos la campaña, como lo dijo Marcela anteriormente, soy responsable. Esto es crear a los ciudadanos hábitos de consumo responsable de acuerdo al plan 3210 que lanzó nuestro alcalde Carlos Maya a los ciudadanos de Pereira. Se identifica con nuestro numeral Yo actúo por Pereira, en el cual todas las personas que hagan acciones o que realicen acciones por el bien del planeta, por conservar los servicios públicos, por reciclar, por cuidar el agua, por cualquier acción eficiente que haga para toda esta campaña 3210, lo pueda publicar con el numeral Yo actúo por Pereira. Así es como sacamos varias piezas publicitarias. Aquí es una que tiene que ver con las 3 empresas de servicios que son: cierra la llave en el caso de agua, apaga la luz en el caso de energía y recoge los residuos en el caso de aseo y nuestro operador ATESA. También estamos haciendo un reto con los ciudadanos a que hagan acciones, que tengan acciones por el planeta. Inclusive dentro de nuestra empresa
lo hemos ido adelantando con muy buenos resultados, los vigía, los funcionarios, toda acción que realizan por el bien del planeta, por el bien de utilizar bien los servicios públicos, lo suben a las redes internas y también nuestra comunicadora lo ha presentado a las redes sociales de la empresa. Aquí tenemos unas piezas que tenemos de los servicios públicos, de cómo hacerlo. Obviamente ahorita nuestros gerentes van a explicar muchas más cosas. Aquí tenemos lo de lavar los platos, que utilice con 2 recipientes para enjabonar y otro para enjuagar. Igualmente en agua puede ser que también que ingresen, metan una botella a la pileta del sanitario, así ahorra mucho más agua. Hay muchas más, que compren un sanitario ahorrador. En el tema de energía, que en esta pieza publicitaria que tenemos, apago las luces para ver mis series favoritas, apago todo, me siento como en la sala de cine. También puede ser que desconecten los aparatos electrónicos si no lo están utilizando. También en el tema de aseo, no acumulo residuos, saco la botella en los días y horarios establecidos. También aquí les pedimos un favor, así protejan a los operadores de ATESA, que es nuestra empresa aliada, sacando las bolsas debidas desinfectadas y obviamente en los horarios establecidos, porque así también hacen que la ciudad sea más limpia, más ordenada y los recolectores puedan hacer de una forma con mayor eficiencia. Otra recomendación que hacemos, esta pieza publicitaria, utilizo bolsas propias. Cuando voy al supermercado, esta es de tela, hay de otros muchos materiales, pero la idea es que cada uno tenga su propia bolsa, la lave, la desinfecte y así tenga la seguridad que está obrando con sus propias bolsas y no va a tener ese problema que desconfianza de las bolsas que le entregan en el supermercado. La reutilización de las cosas o de los residuos, el manejo de los residuos. Aquí tenemos una pieza donde los niños están jugando con una caja de cartón. La idea es que utilicemos las R de reciclaje. Aquí en este caso tenemos... ¿No sale la presentación? Uy, qué pena. Perdón que me dicen que no está viendo la presentación. Qué pena que no me han avisado que no se estaba viendo la presentación. Bueno, me devuelvo para no repetir la historia, pero sí la presentación para que la vean, lo que hemos preparado. Lo del foro, lo de la campaña Yo Actúo, Soy Responsable, lo del numeral con todas las acciones que lo publiquen en las redes sociales con el numeral, lo de piezas publicitarias de agua, energía y aseo, el reto de la comunidad que lo hacemos internamente en la empresa, esas publicitarias que hemos sacado de cada servicio de servicios públicos, de las bolsas que les comentaba, y ya estaba aquí, vuelvo a donde estábamos, reutilizo las cosas con las 3 R de reciclaje. Esta es una forma de utilizar algo y no tirarlo a los residuos y contaminar de pronto porque se le da una mala utilización. A cada una persona haciendo ejercicios, aquí se le recomienda que haga pesas con las botellas, la llena de arena y así hace unas pesas en la casa. También aquí que se haga una huerta casera con los residuos, en este caso una botella. También aplico creatividad, ingenio, inclusive se puede hacer una experiencia en familia, de unión familiar, con todas estas iniciativas de arte, que aquí se hacen unos elementos con material reciclable. También la recomendación que estamos haciendo a través de nuestros vigías, en compañía de la Policía de Infancia y Adolescencia y con la empresa TESA, estamos visitando los barrios, estamos haciendo campañas lúdicas, estamos bailando música infantil y a la vez les hacemos una presentación de cómo debemos hacer el debido utilización de los residuos. Aquí se le informa que dispongan los residuos en una bolsa blanca donde van a estar lo de reciclable, que es papel, cartón, vidrio, plástico y metal, y una bolsa negra los residuos orgánicos. Los residuos orgánicos es todo lo que son la comida, la servilleta, el papel higiénico, etcétera, todo lo que no vamos a reciclar.
Cuando tenemos material reciclado, lo lavamos, lo limpiamos bien y no nos va a oler maluco en la casa. Entonces no tenemos que desesperarnos para estarlo sacando tanto como los residuos orgánicos. Aquí está la campaña de la bolsa blanca y la bolsa negra, ya les había explicado. Y en tema de papel, todo lo que podemos reciclar, podemos separar para sacarlo en su debido momento. Cartón, que son productos o residuos que vamos a tener mucho en la casa. Todo nos pasa, todos tenemos estos residuos en las casas. El vidrio, muchos espacios que tenemos de esos residuos. El metal, así como hay cobre, aluminio, hierro, hojalata o chatarra, también se pueden separar debidamente. El plástico, tenemos los PET y los HDPE, también que los podemos utilizar. Los lavamos, los limpiamos y los guardamos. El plástico, con diferentes presentaciones, de acuerdo a su calibre de grosor, también podemos reciclar. Lo del plástico, que es lo que más publicidad se le ha dado, una bolsa de plástico demora entre 100 y 500 años en degradarse y todo el daño que le hace al planeta. Diariamente vemos videos que las tortugas que se accidentaron con el pitillo, se tragaron un plástico, que muchos peces mueren por tragarse estos plásticos, que a los pájaros. Entonces, tenemos mucha afectación a la fauna debido al mal uso que le estamos dando al plástico. El icopor, aquí la idea es que lo reemplacemos por algo reciclable. Aquí tenemos una empresa que toca hacer la publicidad, pero Frisbee lo hizo muy adecuadamente, cambió todos los envases de icopor por de cartón y les ha dado muy buen resultado y eso da seriedad y demuestra que quiere cuidar el planeta. Aquí tenemos los residuos sólidos, otro tipo de residuos sólidos. En cada uno de esos tenemos un gestor. Entonces la recomendación ahora en esta pandemia, en este aislamiento, es que lo guardemos. Los aparatos electrónicos, los residuos de iluminación, las pilas y baterías, los envases de plaguicidas, los medicamentos vencidos y los residuos con riesgo biológico. Cuando se levante la pandemia, el aislamiento, vamos a informar debidamente para que los gestores puedan hacer el recorrido y los puedan recoger. Por ahora, por favor, consérvenlo para que no contaminemos indebidamente. Estos residuos tienen un tratamiento especial. Igualmente hay otros residuos sólidos que son escombros, que nuestra empresa aliada a TESA lo hace muy bien. Estamos haciendo también con nuestros vigías unas campañas de inservibles en los barrios, en los cuales recogemos todo lo que haya en los barrios y a la vez sensibilizamos para que no vuelvan a ensuciar, a poner fea su barrio. Con llanta usada, si es un gestor, también debemos de disponerlo con un gestor. No, la empresa TESA no lo recoge, calzones sí lo recoge a TESA, estantería de mueblería y aceite de cocina. La gente no sabe todo lo que contamina el aceite de cocina. Nuestra invitación es a que lo guarden en una botella de plástico o de vidrio debidamente e informemos al gestor para que lo recojan en su debido momento. Este es el listado que tenemos de los gestores autorizados por la CARDER de diferentes tipos de residuos. Esta es la dirección que la vamos a seguir publicando en todas nuestras redes sociales y también hay unas organizaciones de recicladores que lo tenemos en la página del PEGIR Pereira, que son los planeación, que es el que lidera el PEGIR en Pereira, también lo tiene publicado. ¿Sabías que en Risaralda hay valientes anónimos? Sí, son esos rostros que no son tan conocidos. Son esos trabajadores incansables que siempre están dispuestos a prestar el mejor servicio. Esos que tienen turnos compartidos los 7 días de la semana y las 24 horas del día. Hablamos de los policías, el ejército, el personal de servicios públicos y de emergencias. Son todos los que con su compromiso hacen que Risaralda sea sentimiento de todos. En esta época de pandemia, de COVID-19, cuenta con ellos. Siempre están dispuestos a ayudar. Separaron las empresas, pero no las ganas de construir país. Caldas no se paró, porque su gente late con más fuerza que nunca, porque el motor de nuestro departamento son aquellos héroes que no pararán de trabajar por todos.
Fuerza Caldas. ¿Sabías que en Risaralda hay valientes anónimos? Sí, son esos rostros que no son tan conocidos. Son esos trabajadores incansables que siempre están dispuestos a prestar el mejor servicio. Esos que tienen turnos compartidos los 7 días de la semana y las 24 horas del día. Hablamos de los policías, el ejército, el personal de servicios públicos y de emergencias. Son todos los que con su compromiso hacen que Risaralda sea sentimiento de todos. En esta época de pandemia, de COVID-19, cuenta con ellos. Siempre están dispuestos a ayudar. Los héroes anónimos, nuestro saludo también para ellos. Cada 8 días, al finalizar la semana, hay un resumen de noticias de todo lo acontecido en ese periodo, en el periodo que termina, del departamento del Quindío, de la gobernación del Quindío, realizaciones durante la semana pasada, por ejemplo. El más reciente informe es este, lo compartimos con ustedes. Hola, bienvenidos a Bien Informados, en donde todos los fines de semana les hacemos un recuento de los principales hechos de interés del gobierno departamental liderado por Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas. Seguimos cumpliendo con el aislamiento preventivo, cuidándonos, cuidándote. Bienvenidos. Y empezamos como siempre con noticias positivas, y es que el Quindío lleva la delantera en el país con la construcción de su plan de desarrollo que, pese a los inconvenientes generados por la pandemia del coronavirus, pudo ser entregado a la Asamblea Departamental el pasado 30 de abril para su debate y aprobación. Tú y yo somos Quindío 2020-2023. Hemos hecho un trabajo juicioso, participativo, incluyente, juicioso, muy juicioso, académicamente muy juicioso, con un equipo de trabajo comprometido, y en esto el COVID no fue disculpa para esto. Digamos que hemos seguido trabajando y estamos en los términos, en fechas que ordenaba la ley antes de toda esta pandemia del COVID. Gracias a las gestiones del gobernador Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas ante la compañía MAVE, se logró la obtención de 150 cabinas de aislamiento para pacientes diagnosticados con coronavirus. El mandatario lideró la entrega de estas ayudas a alcaldes y gerentes de los centros hospitalarios. Muy contentos, han entregado 150 cabinas de aislamiento, se entregaron los termómetros, se entregaron varias ayudas a los hospitales, las caretas de protección, todo esto pensando no solamente en la protección del paciente, sino del personal médico de enfermería que trabaja y labora en los hospitales. Cerca de 2.200 millones de pesos financiados con dineros de regalías serán invertidos en una serie de adecuaciones locativas, equipos biomédicos e industriales, mobiliarios e insumos del Hospital del Sur de Armenia. Estuvimos con la gente de Red Salud, con la gente de la Secretaría de Salud Departamental, mirando qué tenemos para el COVID. Vamos a llegar a 50 camas, va a haber una inversión por regalías, se presenta en el local la semana entrante para hacer una inversión al Hospital del Sur de 2.000 millones de pesos. Recordemos que el Hospital del Sur cobija 11 puestos de salud, es un sitio espectacular para que los quindianos tengan no solamente, y los armenios tengan acceso a la salud ahora durante el COVID, sino después del COVID. Y en más temas de salud, de nuevo el gobernador Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas hizo un llamado a las EPS que adeudan recursos a los centros médicos del departamento para que se pongan al día con sus cuentas. Le adeudan más de 100.000 millones de pesos a la salud del departamento del Quindío. Donde ellos se pongan al día, creo que podríamos tener óptimas condiciones para hacerle frente a la emergencia. Así que a ellos, no solamente desde lo jurídico, desde lo legal, por favor, tengan en cuenta que esto lo necesitamos en este momento, y más en un departamento como el Quindío. Y vamos con esos hechos que nos llenan de optimismo y esperanza, y es que total respaldo desde la gobernación recibió el empresario Jorge Valenfranco para su proyecto Panaca se reinventa. El empresario del turismo decidió darle un giro a su modelo de negocio para afrontar la crisis del sector. Realmente me descresta positivamente la alternativa que da Panaca de montar una cooperativa con sus propios empleados. Todos los empleados, 380 empleados, son parte de esta cooperativa donde van a usufructuarse, digamos, de los productos que tiene en este momento el Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria.
Estos fueron los principales hechos de interés durante esta semana en el gobierno departamental. Y aunque seguimos distanciados físicamente, recuerda que nos podemos conectar a través de las diferentes plataformas digitales en Facebook, Instagram y Twitter. Gracias por acompañarnos y además recuerda, quédate en casa, porque si tú te cuidas, cuidas a tu familia, cuidas a tu departamento y cuidas a tu país. Juntos lo podemos lograr y saldremos adelante. Hasta pronto. Bien informados en el departamento del Quindío, bien informados, el resumen de noticias, el resumen de actividades que en la semana anterior, para este caso, ha llevado a cabo la gobernación del Quindío, gobierno que preside Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas. Más información, más noticias, nuestro tercer boletín de noticias, KF News, Noticias del Eje. Boletín de noticias. En Caldas, 3.438 familias ya tienen servicio de acueducto. La Secretaría de Vivienda y Territorio de Caldas adelanta controles permanentes a 19 empresas prestadoras y operadores rurales de servicios públicos. El objetivo es asegurar la buena prestación de los servicios conforme a las normas vigentes en la declaratoria de emergencia sanitaria. La Gobernación de Risaralda realizará la audiencia participativa virtual del Plan Plurianual de Inversiones 2020-2023 este miércoles 6 de mayo a las 10 de la mañana vía Facebook Live. El encuentro, que liderará el gobernador Víctor Manuel Tamayo y la secretaria de Planeación Margarita María Alzate Ospina, se transmitirá a través de la página de Facebook de la Gobernación de Risaralda. La Secretaría de Desarrollo Social de Armenia recordó a los beneficiarios que el pago del mes de mayo aún no ha sido programado. Recomendó estar atentos a los canales de información oficiales por medio de los cuales se darán a conocer fechas y procedimientos para la entrega de los recursos correspondientes al subsidio de Colombia Mayor. Precio de la carga de café hoy en Armenia, 1.018.500 pesos. En Manizales y Pereira, 1.118.375 pesos. El dólar en Colombia a 3.990 pesos con 10 centavos. En Armenia, 1.118.500. 1.118.500 pesos. Precio de la carga de café hoy en Armenia. En Colombia, General Nicasio Martínez deberá responder ante la Fiscalía. En un comunicado, el ente investigador indicó que desde enero se adelanta la investigación por violación de comunicaciones y utilización ilegal de equipos. Servicio informativo KF News, Noticias del Eje, y hasta este punto y hora, KF News. Hoy, martes 5 de mayo del 2020. En algunos instantes tendremos desde Miami la señal informativa, porque en KF News seguimos con más información, más noticias.